El tema de hoy, el Espíritu Santo actuante en tu familia, es: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Estamos entonces haciendo un ejercicio, una dinámica, donde en un barco viajan un capitán, que el barco se está hundiendo y el capitán decide salvarse, morirse con su barco, pero además va un sacerdote, un niño, un joven ciego, una prostituta, una anciana y un hippie rockero. Entonces el capitán decide morir con su barco, pero debe decir salvar a 3 personas y morir 3 con él. Don Jorge nos decía que él elegía al sacerdote, que murieran el sacerdote, el niño y el hippie, ¿verdad, don Jorge? El joven anciano. Entonces, ¿quién se moría con el capitán según don Jorge? Capitán, sacerdote, Sacerdote, el niño, ¿y quién más? joven ciego. ¿Y por qué el joven? No sé si no entendí. Porque sí. Porque no debe ser joven ahí, ya lo vieron ahí. ¿Alguien más quiere? Recuerden que todas las respuestas están bien. Sí, hay una cosa ahí, pues que el joven está comenzando a vivir, tiene un futuro por delante. O sea, ¿se salvaría o no se salvaría? Sí, yo creo que pronto sí se va. Y entonces, ¿quién más moriría con el capitán además del sacerdote y del niño? Pues entonces ahí de pronto cambiaría el ciego por el joven. Pero es que es el mismo. Es que es el mismo, es un joven ciego. Ah, es que es un joven. Ay, él no está viendo. No, No trajo las gafas. Buscando al ciego. Ah, que es un joven ciego, ¿ah? Por aquí alguien nos dice, ¿qué opinan ustedes? Sí, como no veo bien. Piedra, papel y tijera. ¿Quién moriría con el capitán? El sacerdote, el niño y la anciana. El sacerdote, el niño y la anciana. ¿Por qué la anciana? Sí. O sea, pienso que los 3, no, pienso que los 3 están listos y podrían alcanzar a Dios, mientras que los otros de pronto deben hacer más méritos para poder llegar a la salvación. Ok, bueno, hay otras 2 preguntas ahí en la actividad para que la hagan después en su casa. Vamos a iniciar entonces con nuestro tema. Muchas gracias a los que participaron. Hace 8 días Germán, en el tema que nos daba, ¿cómo se llamaba el tema que dictó Germán hace 8 días? Amor sin medidas. Amor sin medidas. Él nos empezó a hablar acerca a decir que ya desde el Génesis se nos decía cómo el Espíritu Santo junto con Dios Padre y Dios Hijo aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Infundiéndole vida a esta agua. Y es que desde el principio de los tiempos, Dios Padre nos prometió, además de su anuncio sobre el envío del Mesías, que nos daría la redención por nuestros pecados. Esta promesa Él la dijo: enviaré mi espíritu para santificar vuestras vidas en el conocimiento y experiencia del amor de Dios. La salvación es propuesta por Dios Padre, es cumplida por Dios Hijo y es ejecutada por el Espíritu Santo. Acá hay algo que yo nunca me había puesto a pensar ni a analizar, y cuando estaba preparándolo lo encontré y me parece muy lindo, y es que sin la acción del Espíritu Santo en la salvación, todo lo que Cristo ha cumplido no tendría ningún valor para nosotros. Nuestra salvación está en Cristo, pero nuestra salvación es por el Espíritu Santo. Jesús salva es una frase que vemos de pronto en calcomanías, en letreros, pero tristemente, pocos de los que ven esa frase comprenden verdadera y totalmente lo que significa. Muchas personas no logran reconocer que en la frase Jesús salva hay poder y verdad, que hay poder y verdad contenida en esas palabras. Y bueno, es que Jesús salva, ¿verdad? Pero ¿por qué necesitamos ser salvos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué necesitamos ser salvos? Para llegar a la presencia del Señor. Para llegar a la presencia del Señor. ¿Quién más? ¿Quién dice otra cosa?
¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿No se nos ocurre nada? Y si yo les dijera que todos lo sabemos ya, además está en la palabra, que hemos sido pecadores. Nos dice Eclesiastés 7:20. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Nadie, salvo Jesús, ¿verdad? Los demás, todos somos imperfectos y pecamos todo el tiempo. Además nos dice Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, porque cada que cometemos un pecado, nos alejamos de Dios. Pecar es algo que, bien sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, como nos dice el yo pecador, contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Por nuestro pecado, todos merecemos el juicio de Dios. Todos merecemos ser juzgados por Dios, porque Él es perfectamente justo. Así que no puede permitir que el pecado y la maldad queden impunes. Muchas veces, yo no sé si a ustedes les pasa que cuando uno ve tanta maldad dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué siguen haciendo? ¿Por qué no les pasa nada malo a esas personas? ¿Por qué siguen haciendo maldad y no pasa nada? Pues no, Dios es eterno e infinito. Y puesto que todo pecado es en última instancia contra Dios, si pecan contra nosotros, si nosotros pecamos contra alguien, al final estamos pecando o están pecando contra Dios. Solo hay un castigo eterno e infinito, suficiente, y es la muerte eterna. Ese es el único castigo justo por el pecado, que ustedes, que yo, que todos cometemos. El único castigo justo es la muerte eterna. Es por esa razón que nosotros necesitamos ser salvados, porque todos somos pecadores y todos los días seguimos pecando. Jesús salva, pero ¿cómo salva Jesús? ¿Cómo nos salva Jesús? Pues no, la crucifixión de Él nos salva a todos nosotros. Exactamente. Hemos pecado contra un Dios infinito. Solo hay dos opciones de perdonar ese pecado. Una persona como nosotros, finita, debemos pagar por nuestros pecados por una cantidad de tiempo infinita. Y sucede mucho, y por eso tenemos que orar tanto por las almas del purgatorio, ¿verdad? O la otra opción es que una persona infinita, que es Jesús, debe pagar por nuestros pecados una sola vez. Y lo hizo. Pagó solo una vez, pero a un costo muy alto, que fue un costo de sangre. Jesús nos salva muriendo en nuestro lugar. En la persona de Jesucristo, Dios se sacrificó a sí mismo por nosotros, pagando el castigo eterno e infinito que solo Jesús podía pagar. En 2 Corintios encontramos, Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. A Él no le importó, Él tomó el lugar de nosotros. ¿Por qué creen que lo hizo? Por amor. Únicamente que por amor. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos y el que seguimos mereciendo, a fin de salvarnos a todos y a cada uno de nosotros de un horrible destino eterno, la justa consecuencia por nuestro pecado. Por su gran amor, Jesús dio su vida pagando el castigo que merecíamos, pero que no podíamos pagar. Solo Él lo podía hacer. Jesús entonces después resucitó, demostrando que su muerte realmente fue suficiente para pagar el castigo por nuestros pecados, como nos dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. ¿Cuál es ese castigo? La muerte. La muerte eterna, ya lo habíamos dicho. Entonces, desde ese acto de amor, nosotros podemos decir que Jesucristo es nuestro Salvador. Ya lo hemos dicho, porque pagó el precio de nuestros pecados y venció el poder de la muerte. Nos salvó. Su sacrificio por nosotros, llamado expiación,
y de pronto habíamos escuchado ya esa palabra, pero no sabíamos qué significaba. Es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, se llama expiación. Es el acontecimiento más importante que haya ocurrido en la vida de nosotros los cristianos. Gracias a Él, la muerte no es el fin, podemos tener vida eterna. Por causa de Él podemos ser perdonados de nuestros pecados, volver a estar limpios y ser mejores personas día tras día. Diferente es que lo queramos hacer y que lo hagamos. Padeció voluntariamente para que nosotros no tengamos que sufrir si nos arrepentimos. Si nos alejamos de nuestros pecados y seguimos a Jesús como nuestro Salvador, podremos encontrar perdón y sanación. Jesús salva, pero ¿a quién salva Jesús? ¿A todos? Sí, claro. ¿Al hippie ateo, como decía don Jorge también? Sí, sí. Si hay un arrepentimiento, sí. Muy bien, don Jorge. Jesús salva a todos los que quieren recibir su regalo de salvación. A todos aquellos que confiamos total y únicamente en su sacrificio. Como nos dice Juan, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La condición es que creamos en Él, que creamos en ese Cristo vivo y resucitado, que creamos en su poder, en su amor, en su misericordia. Y por eso todos nosotros estamos aquí. Pero además hay muchas personas afuera que no lo están haciendo, que no están creyendo, que no están confiando ni teniendo fe en Él. Allá es a donde debemos ir. Y quizás estén en nuestras propias casas, quizás. Entonces, bueno, ya sabemos que necesitamos ser salvos, cómo nos salva Jesús, a quién salva Jesús. Entonces ahora vamos a leer una historia. La historia de un hombre que se llama Zaqueo. Se llamaba Zaqueo, de un hombre pequeño, pecador, muy pecador. Era mal visto en ese tiempo porque era recaudador de impuestos y recaudaba los impuestos para los romanos. Entonces nadie lo quería, obviamente. Pero que a pesar de todo eso que les he dicho, tuvo la firme decisión de ver a Jesús. Y más que verlo, de ser salvo por Jesús. Eso fue algo que era como difícil de creer en esa época. Lucas 19, 1 al 10 nos dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Si vemos en este texto, nos podemos dar cuenta, uno, que quizás nosotros como Zaqueo no podemos ver a Jesús por muchas cosas que nos distraen. De repente nos llenamos de soberbia, de orgullo, nos llenamos de rencores, nos dejamos consumir por los medios, la televisión, el celular, y no vemos a Jesús. Nos distraemos mucho. Nos distraemos todo el tiempo. Zaqueo no lo veía porque era pequeño,
Nosotros, ¿por qué no lo vemos? Somos muy pequeños que la que. Somos más pequeños, ¿verdad? Pero de corazón. Porque de verdad nos dejamos distraer y perdemos la mirada en Cristo y nos pasa como a Pedro, ¿no? Nos hundimos. Pero si somos valientes, debemos hacer también como Zaqueo y no debemos darnos por vencidos y dar todo de nosotros, poner todo nuestro empeño en buscar esos espacios que nos permitan estar a solas con Jesús. Y muchas veces lo hemos hablado en diferentes escenarios, de cuán triste es pasar por un santísimo, por una capilla donde el Señor está expuesto y encontrarlo solo. Es lo más normal, es lo más común. Si hay una persona, es una bendición, porque prácticamente Él permanece solo allí y siempre está ahí esperando por nosotros. Pero nosotros no podemos darnos por vencidos, debemos seguir insistiendo, luchar contra esas perezas, contra todo eso que nos aleja de Él. Perseverar. Cuando Jesús se detuvo debajo de ese árbol y le dijo a Zaqueo que bajara, porque se iba a quedar en su casa, Zaqueo en ese momento yo creo que se quedó como, bueno, ¿yo qué hago? ¿Será que lo acepto, lo rechazo, lo recibo en mi casa o no? ¿Será que me lo merezco? Pero él fue muy inteligente y tomó la mejor decisión. Lo recibió con alegría. Lo recibió con alegría. Ni siquiera es que lo recibió con alegría. Y además que Zaqueo logró entender la actitud de Jesús, esa actitud de misericordia, de apertura, de acogida. Esa actitud que tuvo Jesús fue un acto generoso de amor, porque a pesar de que sabía cómo era Zaqueo y a pesar de que sabía que lo iban a criticar, como lo criticaron, no le importó. Y así hace Jesús con nosotros hoy. Él sabe cuán pecadores somos, qué hemos hecho cada uno de nosotros y qué hacemos cada día, pero a Jesús no le importa. Él quiere que lo veamos. La historia de Zaqueo se repite en nuestra vida, en nuestras mismas historias. Nosotros somos hombres y mujeres que buscamos a Dios, porque somos débiles, porque sabemos que lo necesitamos, porque somos pecadores. Pero nosotros no queremos quedarnos así, ¿verdad? Nosotros queremos ser salvos, ¿o no? Claro. Que levante la mano el que no quiera ser salvo. Nadie levantó la mano. Cuando Zaqueo se bajó rápidamente, además de que le dijo, sí, yo te recibo, Jesús, con alegría, además le dijo, yo voy a dar la parte de los bienes, que la mitad de mis bienes, y si alguien ha ofendido, le doy 4 veces más. Parece que, según esto, a Zaqueo no le costó ningún trabajo tomar esa decisión, ¿verdad? Lo estaba haciendo de verdad, de corazón. Quería tener un cambio. Estaba dispuesto. Estaba dispuesto. ¿Será que a nosotros nos sucede lo mismo hoy en día, o en nuestras vidas? ¿O será que nosotros buscamos disculpas y medios para evadir los compromisos con Dios y con los demás? Sí. ¿Será que si a mí me vienen a decir, tiene que dar, porque incluso en otro evangelio mencionan cuando al joven rico, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes conmigo, ¿y qué hizo? No, hijo. No es fácil, ¿verdad? Porque nos apegamos a lo material. No nos despojamos, nos apegamos a las cosas materiales. Entonces, miren 2 actitudes de Zaqueo que sería chévere que aprendiéramos. Decisión y arrepentimiento. Decisión de vencer todos esos obstáculos que nos separan y nos alejan del Señor, que no nos dejan acercarnos a Él, que no nos dejan entablar un diálogo y una relación con Él. Y arrepentimiento, porque él sabía que había pecado, él sabía que había cometido muchos errores, que había sido muy injusto con muchas personas, pero aún así, él dijo, yo voy a cambiar y voy a hacer las cosas diferentes. ¿Cuántas veces nosotros le ponemos pretextos a Dios?
No, es que no tengo tiempo. No, ir a la comida los viernes, no, con este aguacero, con este frío, no, que voy a ir por allá. No, es que no tengo una pereza, es que no tengo ganas. No, es que estoy muy joven y eso es para los viejitos. Y los viejitos, no, es que yo ya soy muy viejito, yo ya no cambio. Les ponemos pretextos todo el tiempo a Dios. Y cuando Él está esperándonos, ¿no? Lo decíamos ahora, lo decía ahora. Él está esperándonos con paciencia, con amor. Él está ahí solo, esperando que lo busquemos. Y hoy quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Quién nos garantiza que vamos a tener otra oportunidad mañana para acercarnos a Él, para buscarlo, para establecer una relación con Él? ¿Quién nos lo garantiza? ¿Quién no nos garantiza que esta noche nos suceda algo? Hagámoslo hoy, así como el dicho, no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Empecemos esa relación que Zaqueo decidió iniciar con el Señor, que también la iniciamos nosotros. Y de repente pensemos que de pronto no hay un Jesús en nuestro camino que nos detenga debajo de un árbol y que diga que quiere venir a quedarse en nuestras casas con nosotros. Digamos que no sea tan literal como le sucedió a Zaqueo, pero recordemos y que nunca se nos olvide lo que nos dice Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es muy similar a lo que Jesús le dijo a Zaqueo. Jesús está esperando que nosotros le abramos la puerta de nuestras vidas. Y el tema de hoy va más allá. Él está esperando que le abramos la puerta de nuestras casas, de nuestros hogares, donde compartimos con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos. Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros hoy, tal como lo hizo con Zaqueo, aceptarlo como el Señor de nuestras vidas. En el caso de Zaqueo, esa invitación cayó en terreno fértil porque él le dijo sí. Que así sea también con nosotros, que podamos entender las palabras que Jesús nos está dirigiendo personalmente a cada uno de nosotros por nuestros propios nombres. Y siempre lo hemos dicho, estamos aquí porque Jesús nos llama por nuestros nombres. Hacemos una oración porque Jesús nos llama a hacerla. No es Luxandra, no es nadie más, sino Jesús. El profeta Isaías dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Zaqueo tuvo ese oído abierto para las palabras de Jesús. Escuchó su voz y lo siguió inmediatamente. Que sea también para nosotros ese llamado, pero especialmente que abramos nuestros oídos para escuchar la voz de Jesús. Yo siempre he dicho, muchas veces estamos esperando que Jesús nos venga y nos hable acá al oído, y el Señor nos habla de tantas maneras, tan diferentes, que muchas veces no lo entendemos, porque no tenemos esos oídos y ese corazón dispuesto a lo que el Señor quiere decirnos. Y hoy el Señor, así como lo hizo con Zaqueo, lo quiere hacer con nosotros, si estamos dispuestos a escuchar su voz y atender su invitación. El amor que recibió Zaqueo de Jesús encendió en Zaqueo también un amor recíproco, y por eso fue capaz de limpiar su vida, poner las cosas correctamente en su lugar, reparar donde él había hecho daño, reparar de quienes se había aprovechado. ¿Seremos capaces nosotros de hacer lo mismo? ¿Seremos capaces de reparar el daño a quienes se lo hemos hecho? Esta es la ocasión, que sea hoy el día en que si a alguien le ha hecho daño, yo tenga toda esa fortaleza, esa capacidad de, como Zaqueo, reparar. Y con cada uno de ustedes suceda lo mismo.
El sábado en la actividad que tuvimos acá, en el retiro que tuvimos, nos repartieron unas citas bíblicas. Y el Señor me decía en esa cita bíblica que cuando yo perdonara a mis enemigos, podía ir a pedir perdón y Él me iba a perdonar. Y yo decía, ¿pero a quién? ¿A qué enemigo tengo que perdonar? Señor, muéstrame, no sé. Y por la noche me soñé con una persona que yo sé que hemos tenido alguna situación difícil en el pasado. Dije yo, ups, ya sé. Entonces el Señor nos habla y el Señor quiere que nosotros reparemos esos daños que hemos hecho a los demás, pero también que tengamos ese corazón dispuesto para que cuando el otro venga a decirme, oiga, yo le fallé, yo la embarré, perdóneme, también nosotros podamos recibir esas palabras de la otra persona. Saqueo probablemente se sorprendió muchísimo al ver que Jesús lo recibió con tanta amabilidad, ¿no? Pues él era tan pecador, había cometido tantas cosas malas, había estafado, pero aún así Jesús le habló bonito, le habló bien. Yo creo que Saqueo estaba como esperando un sermón bien así, ¿cómo es que dice Alexandra? Cuando nos regañan. Y eso, estaba esperando una vituperación así como las que da Alexandra. Las que daba, ya no, ella cambió. No, ella ya cambió. Sí, una Alexandra. Escóndase, Alexandra. Saqueo yo creo que estaba esperando eso, que lo reprendieran muy fuerte por todo lo que Jesús lo reprendiera muy fuerte por todo lo que había hecho. Pero por el contrario, Jesús fue amoroso, Jesús fue suave, tierno, bueno. Y ese es el ejemplo más claro que podemos nosotros seguir de cómo tenemos que corregir y cómo tenemos que reprender a los demás. No es como nosotros estamos acostumbrados, señalando, juzgando, reprochando, acusando. Así no lo hizo Jesús. Hagamos nosotros también las cosas así, incluso con nuestros hijos. Porque con nuestros hijos nos llenamos de rabia y entonces hasta levantamos la mano. Pero Jesús nunca lo hizo así. Jesús siempre fue muy bueno, muy dócil para reprender. Muy humano. Muy misericordioso. Podemos aprender mucho de nuestro Señor en la forma de cómo trató a las personas, aunque acorde a nuestro sentido de justicia, no merecían tanto amor, tanta bondad, debido a sus comportamientos, ¿no? Porque como les decía, para nosotros somos muy rápidos para juzgar, eso sí, rapidísimos. Y furiosos para juzgar, sí. El texto también nos habla de la alegría de Saqueo, esa alegría tan inmensa al recibir a Jesús en su casa lleno de gozo. Y Jesús, al ver la reacción de Saqueo y sus respuestas ante su presencia, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y hoy nos dice lo mismo. Hoy ha llegado la salvación a la casa de cada uno de nosotros, por el hecho de que nosotros hemos decidido aceptar a Cristo en nuestro corazón. Y lo veíamos la semana pasada. Si nosotros recibimos a Cristo, llevemos a los nuestros a que lo reciban también, para que también reciban esa salvación. Solo a través de Jesús podremos obtener esa salvación. La presencia de Jesús en la casa y en la vida de Saqueo lo libró del pecado de la avaricia, y eso se manifestó en sus palabras y en sus acciones. Jesús llevó la salvación no solo a Saqueo, sino a toda su familia, y hoy viene a nuestras casas, viene a nuestras vidas a través de la fe. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestra vida cambia radicalmente, nos volvemos nuevas criaturas. Y aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor por nuestro pecado, Él siempre está mirándonos primero. Al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir, yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada.
Entonces esta es una invitación para que hoy en sus casas, con sus familias, recuerden con gratitud, amor y alegría aquellas circunstancias en que la mirada misericordiosa de Dios, de Jesús, se posó en sus vidas, porque yo sé que todos tenemos ese momento para recordarlo. El amor de Dios nos precede, su mirada se adelanta a nuestras necesidades. Cuando nosotros estamos diciendo, Dios mío, ayúdame, Él ya sabe que necesitamos su ayuda y de qué necesitamos nosotros que nos ayude. Él sabe ver más allá de las apariencias, Él ve más allá del pecado, más allá del fracaso, sabe ver más allá de la clase social. Él no es como nosotros. Entonces es que yo vivo en estrato 25 y usted vive en estrato 0, entonces yo por eso con usted nada que ver. No, ese no es Jesús, ese no somos nosotros. Él ve la dignidad de hijos de Dios que todos tenemos, que claro, está ensuciada por el pecado, pero siempre está presente, siempre Él está presente en nuestras vidas. Esa dignidad de hijos de Dios nadie nos las va a quitar. Y Jesús vino precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos, hijos de Dios, indignos de los demás. Y lo dijo en la palabra, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. No vino a buscar a los que no necesitan salvación, nos vino a buscar a nosotros pecadores. Entonces dejémonos mirar por Jesús, dejémonos que nos toque, dejémonos que nos llene con su Santo Espíritu. Hagamos como Zaqueo, aprovechemos a Cristo que pasa hoy, en este momento, en este lugar por nuestras vidas, pero no lo dejemos con nosotros, llevémoslo a nuestras casas, a nuestras familias, para que, como a Zaqueo, llegue la salvación a nuestras casas. Si hoy como Zaqueo tenemos ese deseo de ver a Jesús, encontraremos un grandioso tesoro y la salvación verdaderamente llegará a nuestros hogares, no solo a nosotros, sino a nuestros seres más queridos. La familia que recibe el don del Espíritu Santo es una familia que puede tener los mismos sentimientos de Jesús, que puede amar como amó Jesús, perdonar como Él perdonó, servir y acoger a los demás como lo hizo Jesús. Si hoy reavivamos el don del Espíritu Santo que se nos ha dado desde el bautismo, veremos cómo Él actúa en nuestras familias, las sana, las restaura, les dará la fuerza para seguir adelante, porque solo la gracia del Espíritu Santo hará familias nuevas, familias que se aman, que se fortalezcan. Por eso hoy, Señor Jesús, en este momento te pedimos que a ejemplo de Zaqueo nos hagas ver, nos hagas permitirte entrar en nuestras vidas para que no se pierda nada de lo que realmente hace la vida bella, buena y grande, que eres tú, Señor, porque tu amistad abre las puertas de un horizonte inmenso. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros y a nuestras familias a tener la misma experiencia que tuvo Zaqueo y a no tener miedo de abrirte de par en par las puertas de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras casas. Que así sea. Amén. Amén. Gracias.